Desde el corazón de los Andes tropicales. Bienvenidos a La Boa, podcast del Movimiento Libertario de Colombia. Hola a todos, hoy vamos a continuar con nuestro podcast de historia sobre asediados, sobre el asedio de Viena de 1683. Como sé que hay mucha gente que escuchó el anterior y va a decir, pero usted dijo el podcast pasado que el año era 1682, pues aclaro, es que los preparativos para el asedio, los turcos lo empezaron un año antes, construyendo carreteras, puentes y toda una estructura logística para poder llevar esos grandes cañones que esta vez sí iban a poder conquistar a Viena. Pero yo no estoy solo para contar esta historia. Tengo nuevamente a mi compañero de podcast histórico, don Gilberto Ramírez. ¿Cómo estás? Hola Andrés, y un saludo para todos los que nos tengan la oportunidad de oírnos. De nuevo, pues estamos hablando de Viena el día de hoy. Y muy buena la claridad que haces al principio. Sí, porque yo sé que no falta el troller que va a comenzar a decir no, pero usted dijo 1182 y 1183 y va a haber toda esa discusión que es innecesaria, simplemente era porque quería iniciar que esta vez los turcos se lo habían tomado muy en serio, no querían cometer los errores que habían cometido casi 160 años antes. Entonces, esta vez no fue el sultán, fue Kara Mustafa, que era un visir y que estaba muy sobrado frente al poderío turco y tenía la meta. Se sentía un enviado de Alá que iba a conquistar Viena, y especialmente porque ellos la denominaban la manzana dorada. Entonces habían pasado ya un siglo y casi varias décadas después del último intento, y se tienen que enfrentar los vieneses otra vez con los orcos que vienen de Oriente. Sí, bueno, con orcos y aliados con diversos tipos de especies enemigas, porque como siempre los ejércitos del sultán eran multinacionales, ¿no? Aquí había gente de los Balcanes en general, pero habían también tártaros desde la Ucrania turca y por supuesto gente pues de países árabes como tal, pero el grueso del ejército era relativamente similar al que de hecho había asediado a Viena hace 160 años, que esos 160 años además fueron un conflicto de baja intensidad, ¿no? Si uno quiere dar antecedentes, no solo el año anterior venían preparando el asedio, sino que había una guerra de baja intensidad en la frontera de lo que hoy es Hungría, que era donde austriacos y turcos pues mantenían una frontera en la que de vez en cuando habían incursiones, sino que como los otomanos tenían un imperio tan extenso, ¿sí?, pues andaban cuidando muchas fronteras, y los Habsburgo tenían montones de problemas a nivel interno y por supuesto con otros reinos fronterizos. También es cierto que Europa había evolucionado mucho durante esos 160 años. Padecieron la guerra de los 30 años en el medio, entre protestantes y católicos, y habían desarrollado un armamento militar mucho más tecnológico que el que tenían los turcos. Pues estaban más o menos a la par, porque todavía los turcos eran una gran potencia militar, de hecho estaban en la cumbre de su poderío. Habían tenido recesiones, es más que todo por conflictos internos, del harén, de los visires, de ganarse el favor del sultán y comprometerse en una campaña de gran calado, no solo con el antecedente que habían tenido en Viena, sino inclusive con encuentros con los occidentales en el mar. Incluso la famosa batalla de Lepanto también fue una gran derrota para los turcos. Pero como potencia estaban intacta, todavía tenían todo su poderío. Y los europeos lo que pasa es que se habían inventado unas normas de fair play después de la paz de Westfalia, que era que los conflictos religiosos o las razones de motivos religiosos se suspendiesen después de lo que había sido una guerra tan devastadora como la guerra de los 30 años, que había tenido además a Austria también como uno de sus grandes protagonistas. Y eso había sido apenas 30 años antes de que empezara este segundo asedio sobre Viena. Esta vez los vieneses
estaban un poco más preparados, habían amurallado más su ciudad, le habían metido, digamos, dinero a las murallas y ahora las murallas eran súper top, era un búnker completo Viena. Sí, se habían hecho todas las divisiones menores que estaban en el primer asedio, ya ahorita estaban plenamente entrenadas, tenían estos fortines que no hacían, eran triangulares porque eso permitía no tener puntos ciegos a la hora de que emprendiese el asedio alguien, entonces pues, tener plena visibilidad. Y de nuevo, pues tenían una tropa, perdón, la ventaja de esta vez es que tenían una tropa también un poco más grande, no lo suficientemente grande como para enfrentar solos a los turcos, pero un poco más grande que la que había habido antes. Se podría decir que una de las consecuencias de la guerra de los 30 años fue el establecimiento de ejércitos regulares. O sea, después de eso los países europeos comenzaron a tener ejércitos ya más no eran grupos de mercenarios como antes, sino ya eran ejércitos. Ya eran ejércitos del rey y permanentes, pero todavía relativamente pequeños, en razón de que todavía seguían siendo muy costosos. Y las campañas de todas maneras no eran muy extensas. Justamente eso era lo que había caracterizado la baja intensidad del conflicto de turcos y austriacos. Lo más innovador que se habían inventado los austriacos era la famosa milicia de los Grenzers, una especie de campesinos, soldados de frontera que mantenían en custodia pues, la frontera con los turcos. Eso venía en repliegue justamente, además de nuevo por conflictos con los húngaros, que fueron los que dinamitaron y ayudaron también a que se diese de nuevo el conflicto sobre Viena. Entonces comienza esa famosa marcha turca hacia Viena y las noticias llegan al Papa. Es el Papa Inocencio XI. Y él convoca a la Liga Santa, o sea, a los super mejores amigos. Sí, de hecho es una cuestión curiosa porque no solo la última vez que van a invocar a recursos de ese orden, por lo menos realmente, y que fue uno de los últimos grandes conflictos en los que la religión sirvió de excusa, pues de lo de Westfalia, por lo menos entre cristianos y sus múltiples variaciones. Para entonces pues ya se había disminuido un poco y estamos hablando de una liga sobre todo entre católicos, fundamentalmente Venecia, una de las grandes rivales de los turcos, y apareció uno nuevo que era la mancomunidad polaco-lituana que se sumó en defensa de Viena. Cosa curiosa, el rey electo, porque además los reyes polacos eran electos por la Sejm, que era un gran consejo de la nobleza polaca. John Sobieski había sido educado en París, es decir, uno creería estaba inmerso en las estrategias de los franceses para debilitar a los Habsburgo, que como raro en este caso, pues también estuvo activa esa diplomacia francesa en contra de los Habsburgo. Sí, por eso le llamaban a Luis XIV en ese momento el rey moro, porque estaba en cierta forma aliado con los otomanos. Luego le cambiaron el nombre al rey Sol, o sea, luego el muy egocéntrico se llamó, bueno, pues el famoso el Estado soy yo, ¿no? O sea, ¿qué más se puede esperar de un rey que se llama así? Aunque al menos hay que decir que es sincero a darle tanta fuerza al Estado. Negro villero le dirían hoy en día. Total. Bueno, pero esta Santa Alianza se demoró un poquito, porque resulta que los turcos ya habían llegado, se habían instalado y habían comenzado el bombardeo a Viena, y otra vez volvieron a la misma táctica. Vamos a hacer túneles para dinamitar las murallas. Sí, porque si bien habían traído más artillería, y esta vez era un poquito mejor de la que habían perdido en el intento de asedio hace ya bastantes años, pues las defensas de Viena asimismo habían mejorado. Entonces, por la sola artillería podían desgastarlos, pero no como tal proceder al asalto. Que esto es una carrera contrarreloj, ¿no? Ellos llegaron en julio y en junio, si no estoy mal, julio, en todo caso, pues el verano. Y es una carrera contrarreloj no solo por los suministros, ¿sí? Porque pues es un ejército muy grande y ellos también comen, ¿sí? Y además por el clima, porque de nuevo, si se extendía mucho el asedio, pues les llegaba el invierno y pues ahí sí se complicaban las cosas aún más. ¿Quién estaba dependiendo a Viena? ¿Quién era el general de los vieneses? Pues además del capitán de la ciudad, alguien que ahorita olvidó el nombre, porque habían comisionado a alguien especial que era el conde Stannenberg.
que asumió la defensa de la ciudad porque Leopoldo I, el rey pues, de los Habsburgo, inicialmente estuvo en la ciudad, pero lo convencieron de que se retirase. Y bueno, él se terminó retirando con una buena parte de la población vienesa, porque además la ciudad también había crecido. Todavía era muy pequeña para lo que va a ser después la gran ciudad de Viena, pero ya pues de todas maneras era una población considerable y se retiraron a la ciudad de Linz, que está Danubio, aguas arriba, y se quedó este conde, que básicamente fue el que llevó la resistencia en las primeras semanas, antes de que se reunieran estos ejércitos de aliados. ¿Quiénes estaban? Los polacos, había alemanes de Franconia y Baviera, Venecia. Los bávaros y venecianos eran los principales. Seguramente habían otros cuerpos, pero... Y había celebridades. Estaba un rey, estaba Juan III de Polonia, y estaba Carlos de Lorena, que era como esos jugadores que los habían jugado en muchas ligas, pero que los traen y se lucen en este juego. O sea que nadie esperaba. Sí, es el que hace los goles y no lo celebra por respetar la hinchada pasada, pero ahí estaba firme. Ahí estaban. Entonces comienza este bombardeo incesante, comienzan a acabar trincheras y los vieneses dicen, otra vez a nosotros, otra vez nos toca aguantarnos estos turcos. Pero ya estaban como más preparados. Sí, pues la manzana dorada, como bien le decían a Viena los turcos, estaba mejor preparada, pero por sí solos de nuevo pues no podían. Esto era un juego de quién aguantaba más, porque igual los turcos estaban muy lejos de sus bases y aún si se tomaban Viena, la pregunta era pues qué hacían después de eso, porque proceder con ese ejército desde ese punto tan distante para adentrarse aún más en Europa, pues complicaba las cosas. Y sin embargo, ahí se metieron, de nuevo empezaron a hacer túneles con la idea de derribar las murallas. De hecho, lograron destruir 2 fortines, y lo curioso es que cuando las lograron estallar, cuando por fin definitivamente ya vieron la brecha para poder asaltar Viena y hacerse con ella, pues nada más ni nada menos que como en el Señor de los Anillos llegó la ayuda. Pero no vayamos tanto ahí, o sea, porque como los vieneses están acostumbrados a que los turcos les hicieran túneles por todo lado, comenzaron a poner otra vez jarras de agua por toda la muralla para ver en dónde estaban las minas y logran también hacer túneles y desactivar varias. Lo que pasa es que como eran tantas, llega el momento en que pues, una estalla. Y aunque quedan esas brechas abiertas, la defensa es fuerte. O sea, ellos intentan entrar ahí, sus famosos jenizaros, pero no pueden. Se chocan contra la determinación de los vieneses, que han armado una especie de barricada en esos boquetes que han dejado las explosiones, y se atrincheran ahí y no los dejan pasar. Pero la munición se estaba acabando, y ahí los vieneses mandan un mensajero diciéndole a la Liga Santa, que estaba acampando a varios kilómetros de ahí, ayúdenos por favor. Y resulta que aquí hay que hablar de números. Estos sumaban como 60.000 soldados entre todos, entre la Liga Santa, pero por el lado turco eran como 120. Más del doble. Más del doble. Las probabilidades de ganar eran muy, muy difíciles. Pero aquí vino el milagro, porque por la mañana, antes de entrar al ataque, tanto musulmanes y cristianos hacen sus rituales, oran, los ejércitos tienen una misa, los musulmanes oran a la Meca, y resulta que otra vez Dios ese día habló alemán y polaco. Sí, en latín, digamos, para dejarlo. Sí. Pero sí, lo que pasa es que Sobieski, que era el componente más grande de esta ayuda de la Liga Católica en defensa de Viena, estaba probando cancha, y el tipo pues no conocía mucho de la geografía austriaca, entonces parece que se demoró bastante tiempo en llegar de manera rápida. Y cuando llegó, de hecho, no entró en contacto todavía, ¿sí? Porque la persona que servía de enlace, y por lo menos uno de los que fue más activos en promover la ayuda a Viena desde la iglesia, por lo menos, fue un cura capuchino, Marco de Aviano, que se hizo una gran fama como predicador en contra de los turcos y en favor de la cristiandad.
y de hecho supuestamente había ayudado a curar de manera milagrosa a Carlos de Lorena, testimonio que el mismo Carlos dio al respecto. En este caso no sobresalieron los jugadores, sino el aguatero, en este caso y pues marcó decisivo, porque además la ciudad estaba muy desmoralizada, habían perdido una parte considerable, no por bajas de batalla, sino por las enfermedades, una peste de disentería. El jefe de la ciudad se había muerto, había sobrevivido el conde, que estaba también al frente de la defensa de la peste, pero pues ya estaban muy diezmados, y además se habían abierto estos boquetes por las minas de los turcos. De manera que el momento decisivo se dio un 11 de septiembre, cosa curiosa, empezó este tema. Lo que hablamos la vez pasada, el 11 de septiembre es determinante para la historia de Occidente por algún motivo. Sí. Y la batalla empezó así, muy temprano, madrugaron los cristianos, no sé si aplicando eso, que al que madruga Dios le ayuda, y atacaron a los turcos. Sin duda funcionó. Atacaron a los turcos por sorpresa, que en un momento Kara Mustafa dijo, ay, esto es como una especie de mosquitos que está molestando, no les voy a prestar mucha atención, yo me sigo enfocando en Viena, y el ataque lo empezó Carlos de Lorena, el que había sido curado. Sí, por el flanco derecho de los turcos, fue uno de los primeros en arremeter. De hecho se tomaron una población cercana, y pues de nuevo los turcos no reaccionaban, dándose cuenta de la amenaza, porque básicamente los estaban encerrando entre la ciudad y el ejército que les daba a la espalda, desde el monte Kahlenberg, que es el monte cercano a... Él empezó ese ataque con ayuda de los sajones, y por la mitad se fueron los bávaros y los de Franconia, pero de todos modos no eran tantos, y los turcos eran muchos. Pero ahí es el momento estilo El Señor de los Anillos, donde aparece el Rey Rohan. En este caso, es igualito, o sea, es evidente quiénes se copiaron a quién. Porque la apariencia de John Sobieski es igualito. No, pues es que los húsares alados polacos eran los caballeros en sus corceles, pero aparte se ponían alitas atrás. O sea, acuérdate que la vez pasada hablamos de los lasquenetes y sus penes de oro. Ahora aparece otra figura interesante en la moda, y es los húsares alados con sus alitas de cisnes. Yo no sé qué plumas les ponían, y bajan de la montaña como locos. Son 3.000 jinetes atacando a los turcos como fuera, y era caballería pesada, y aplasta totalmente las divisiones turcas, tanto que llegan al campamento, y ahí Kara Mustafa quería morir peleando, pero le recomiendan, lamentablemente le dicen, mejor no se queda acá, vámonos, porque si no nos va a pasar algo malo, y se van, y después él es ejecutado por haber escapado de la batalla. Lo ahorcan con una cuerda de seda, que era la costumbre entre los turcos, pero ya después, además de haber pasado la batalla, porque ahí en adelante empieza una gran retirada de los turcos sobre muchos de sus dominios en los Balcanes, no de manera inmediata, lo pudieron haber hecho y seguir persiguiendo a los turcos, no lo hicieron, pero por lo menos en los próximos 16 años, pues los turcos van a estar ya de retirada, y su descenso a la B de las potencias mundiales va a quedar confirmado. Esta caballería no solo arrasa el campamento, sino que se va a las trincheras, a los túneles que habían estado armando los turcos hacia Viena. Y ahí los vieneses, es que esta fue más de película. La otra, la lluvia y el barro como que no ayuda mucho, pero en esta los vieneses se ponen contentos y también salen a luchar, y cogen a los pobres turcos que estaban entre las trincheras, entre la caballería, y los vieneses que salían y los sacaban por todo lado. Sí, no, les metieron el brazo y le consintieron la médula. O sea, la idea era darle durísimo a los turcos, y lo sacaron con toda. La batalla fue genuinamente épica, y de nuevo, después de 2 meses de pasar todo tipo de penurias y zozobras, porque además si llegan, no llegan, respecto a la ayuda, si llegan, no llegan, finalmente llegaron, y llegaron como ángeles, literalmente, como los húsares que cargaron sin dejar nada. Yo te digo las cifras. Las muertes en la batalla por parte de los turcos y de la Liga Santa, 4.500. Y dentro de la ciudad murieron 12.000 personas.
las bajas turcas fueron 15.000 y fueron capturados 5.000 turcos. No quiero saber lo que le pasó a ellos en manos de los cristianos. No. Sí, no, y eso que en batalla, ¿no? El coronavirus actualmente es en menos de 2 meses, creo que tiene una cifra similar, pero en todo el mundo, claro. No, obviamente, pero pues esto es bastante sangriento si nos ponemos en la época. Aquí hay que recordar algo muy curioso. No sé si tú te acuerdas de la Eurocopa del 2008, que se jugó en Austria y en Suiza, y Turquía parecía imparable, o sea, como que el espíritu del califa o de Kara Mustafa había regresado, y esos jugadores turcos llegaron a semifinales y solo los pudo detener, cosa curiosa, el equipo alemán, y que estaba comandado por un polaco, por Lukas Podolski. El partido quedó 3-2, fue un partido muy bueno. Si se quiere emocionar algún día, mírenlo, fue un partido muy emocionante, y creo que fue revivir un poco esas batallas entre ejércitos germánicos y polacos contra otomanos. Lo cierto es que gracias a eso, ahora definitivamente Viena ya no iba a hablar árabe. Posiblemente hable árabe, pero por otras razones. Hoy en día, y es por migración. Eso ya pasó. Eso ni lo mencioné. Es otro asunto. Eso es otro asunto. Bueno, de hecho no hablaría árabe, hablaría turco, ¿no? Porque pues, los turcos no hablan, exacto. No hablan árabe. Otra cosa, desde ese momento, el Imperio Otomano, o sea, como bien lo dices, comenzó su decadencia hasta el siglo XX, donde es desbaratado. Y cuando lo desbaratan, que crean 1000 problemas más, porque los problemas del Medio Oriente, que padece aún la humanidad, se debe a haber desbaratado ese imperio centenario con propósitos económicos y occidentales, y no basándonos un poco en el respeto a las culturas que habían adentro. Bueno, y culpa de los mismos otomanos, finalmente también eran un imperio. Sí, totalmente cierto. ¿Algo más para agregar a este sitio de Viena, segundo sitio de Viena cinematográfico, El Señor de los Anillos? Nada, lo importante es aprender la experiencia, ¿no? Que aún a pesar de una distancia de 150 años, pues los vieneses nunca dejaron de estimar la posibilidad de que volvieran a ser asediados, y a pesar de que este asedio fue más prolongado, duró más, de un ejército relativamente un poquito más grande del anterior, pero casi similar, pero mejor preparado, con mejor artillería y demás. Y no solo confiaron en sí mismos, sino en las promesas de sus aliados, que efectivamente llegaron a ayudarlos, y bueno, se salvaron. Se salvaron, y otra vez se unió la famosa Liga Santa, creo que fue la última cruzada que invocaron. Sí, y la última es que los austriacos van a tener iniciativa militar como imperio, porque después de lo que le ganaron a los turcos... La última batalla que los polacos, seria que los polacos ganaron en la historia. Y la ganaron por otros. Pues ayudaron. No, lo que pasa es que a Sobieski le fue muy mal después en la misma Polonia, y se ganó muchos problemas políticos, en fin. Pero eso es otra historia. Por ahora, recordémoslo como el héroe de la batalla, sí, con sus jinetes alados, y preparémonos para el siguiente asedio, que va a ser ¿cuál? La ciudad de Cartagena. Nos cruzamos el Atlántico para hablar de la murallada. A nosotros, y vamos a poner un toque de sabor y de sabor criollo, la batalla de Cartagena, donde Blas de Lezo se bate como un león frente a las tropas británicas. Un manco cojo rindió y vulneró el orgullo de los británicos. ¿Sabes que estaba el hermano de Washington? De George Washington, él estaba en las tropas británicas. Bueno, una cápsula para... Sí, creo que si lo llevaban, tenías como un poder adicional, como que la estrategia es ser un soldado mucho más aguerrido, por ser el hermano de George Washington. Entonces dejamos hasta aquí, y en el próximo podcast será Caribe, hablaremos de Cartagena, Blas de Lezo y el Imperio Británico. Muchas gracias. Hasta luego.